Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión del Congreso SEAN Costa Rica 2025 de Tutores para Tutores, un espacio de profundización a partir de 10 conferencias temáticas ofrecidas por el equipo de tutores de SEAN en línea, el equipo de SEAN Costa Rica. La metodología de estudio de SEAN Costa Rica incluye la preparación personal del estudiante con su libro de texto y la guía grupal de un tutor cada semana. En reconocimiento de la necesidad de capacitación de los tutores, en este congreso ofrecemos oportunidades de discusión y actualización temática para el buen desarrollo de SEAN en la Iglesia. El Congreso está abierto a todas las personas interesadas en SEAN, estudiantes y también pastores. Las dos conferencias de hoy son Doctrina de la Iglesia, la naturaleza del cuerpo de Cristo en el mundo, a cargo del tutor Anthony Cibaja Solís, y el periodo intertestamentario, a cargo de la tutora Noemí Vargas Mora. Cada uno tendrá 30 minutos para presentar su conferencia y después se abrirá un espacio para todas las preguntas, comentarios o intervenciones que quieran hacer. Solicitamos al público que nos acompaña, por favor, mantener su micrófono apagado y pueden escribir sus preguntas en el chat o participar con el micrófono abierto, pero después de ambas conferencias. La primera conferencia titulada Doctrina de la Iglesia, la naturaleza del cuerpo de Cristo en el mundo, nos presenta los objetivos y temáticas incluidas en este curso, la cual permite al estudiante conocer la estructura de su congregación en perspectiva respecto a otras denominaciones. La segunda conferencia, titulada El periodo intertestamentario, trata contenidos especialmente útiles para los cursos de teología pastoral y para luz de la Biblia, respecto a los sucesos políticos y culturales que ocurrieron en la historia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a iniciar con la primera de Anthony Cibaja. Hola Larisa, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Bueno, muchas gracias eh, por este tiempo en el que voy a estar compartiendo acerca de este curso Doctrina de la Iglesia que ofrece SEAN Internacional y que lo utilizamos aquí en Costa Rica para poder comprender de qué trata este curso. Y quisiera empezar esta presentación haciendo referencia a algunos datos de la Iglesia en Costa Rica. Eh, y tomo esta información de los resultados de la encuesta de percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas que se realizó a finales de 2024 y fue publicada recientemente a inicios de este año. Y la idea es poder ver a partir de estos datos de IDESPO y de la Universidad Nacional qué practicamos en Costa Rica en cuanto a la fe y con qué frecuencia, quiénes están liderando las iglesias locales y quiénes las están sosteniendo económicamente. Entonces, solamente para introducir, ver algunos de los gráficos que vienen en este informe. Entonces, a un total de 1.252 personas se les aplicó esta encuesta y vemos que un 50% de la población encuestada se identifica como cristiano católica, un 31% evangélica, 16% creyente pero sin practicar ninguna religión y un 3% de otra religión. Esto nos da una gran vista de que en Costa Rica sigue siendo cristiana, sin embargo, prevalece, aunque ha disminuido mucho el porcentaje de población que se identifica como católica respecto a décadas anteriores. En este gráfico vemos el porcentaje de la población encuestada, donde indican si tuvieron una conversión diferente a la religión de su familia.
¿verdad? Entonces, un 65% de personas se mantiene en la religión que les enseñó su familia y un 34% dicen haber tenido una conversión que les implicó un cambio de sistema religioso, ¿verdad? Este, lo que nos muestra que hay una gran tendencia en seguir la tradición familiar. En este otro gráfico, la pregunta se le planteó a 385 personas que son las evangélicas que participaron en esta encuesta. Y la pregunta era, ¿qué tan frecuentemente asisten al culto? ¿Verdad? Entonces, menos de la mitad, bueno, casi la mitad dice que todas las semanas asiste a los cultos, 22% de vez en cuando a los cultos, 13% nunca, 9% solo en ocasiones especiales, como cuando hay una actividad especial en la iglesia, y un 8% que asiste a los cultos una o dos veces al mes. ¿No? En este otro gráfico podemos ver la frecuencia con que la población evangélica asiste al culto, pero según el sexo de la persona encuestada. Y entonces podemos ver que en su mayoría las mujeres se congregan más, las mujeres que profesan religión evangélica, más que los hombres, este, en todas las modalidades, ¿verdad? Y aquí tenemos otros datos de población evangélica según los grupos de edad. Entonces, si vemos, entre aumenta la edad, más frecuentemente se congrega la persona. Y entre más joven es la persona, tiende a congregarse menos recurrentemente, ¿verdad? Esto nos da como alguna idea de cómo anda la iglesia aquí en el país. Y aquí en este vemos la frecuencia con que la población evangélica, de nuevo 300 personas encuestadas, participan en actividades relacionadas con la congregación. Entonces, más de la mitad participan de algún grupo de estudio bíblico, 50-50 en algún ministerio. Esto quiere decir que la mitad de la población evangélica está involucrada en un ministerio y la otra mitad no. Este, actividades de formación bíblico-teológica, o sea, que estén llevando cursos de capacitación, poquito menos de la mitad de las personas. Y si han participado evangelizando, solamente un 38% aceptó que ha participado en evangelización. Y por último, aquí tenemos quienes ejercen el liderazgo en su iglesia. Si vemos, bueno, una mayoría dice que tanto hombres como mujeres ejercen liderazgo en la iglesia en Costa Rica. Un 16% lo ejercen las mujeres, un 13% hombres. Entonces, es muy importante, pienso yo, poder ver estos datos, aunque no son construidos desde un ministerio cristiano, sino desde una universidad y un centro de investigaciones, nos dan un panorama, ¿verdad? Aquí estamos, la pregunta era si contribuyen económicamente a la iglesia, ¿verdad? Si vemos, un 70% sí lo hace, con diezmos, con ofrendas, con oficios profesionales, solamente un 29%, con bienes materiales, con un local o con vehículos, solo un 25%, con trabajo voluntario, un 48%, y si participan en recolección de víveres o en alguna campaña. Entonces, quería comentar estos datos, que el reporte es muchísimo más largo, ¿verdad? Pero es para que nos demos una idea de cómo es la iglesia y en particular en el país. SEAN ofrece este curso, Doctrina de la Iglesia, que se llama Doctrina de la iglesia, su naturaleza, su ministerio y su misión, para tener un estudio profundo de la institución que el Señor fundó en el mundo, que es su iglesia, ¿verdad? Y ver qué enseña la Biblia acerca de esta institución divina y un poco de su historia también. Estos son los objetivos del curso Doctrina de la Iglesia. La idea es explicar lo esencial que muestra la Biblia acerca de los orígenes de la Iglesia, el significado de esta palabra, las características principales
cómo se ejerce la autoridad en la iglesia y los principios de gobierno eclesiástico según la Biblia. Un segundo objetivo es explicar el funcionamiento de 4 sistemas de gobierno eclesiástico solamente como 4 ejemplos para que el estudiante pueda establecer un contraste entre esas formas de gobierno y cómo se gobierna la congregación a la que pertenece. Y el tercer objetivo es que el estudiante haga un trabajo de investigación sobre la iglesia a la cual pertenece. Estos son los contenidos del curso. Primeramente, bueno, decir que son 6 lecciones, porque la séptima no es una lección en sí misma, y cada lección está dividida en 3 secciones, A, B y C. Y este es un curso muy particular porque la metodología requiere que el estudiante tenga un cuaderno aparte del libro, para desarrollar las respuestas de la sección C, que requieren criterio profundo de parte del estudiante. Por eso este curso es uno de los cursos avanzados de SEAN, ¿verdad? Requiere un poco más de tiempo y ya las secciones C no traen comprobación como si los traen los cursos más conocidos. En la primera lección, los comienzos de la iglesia, se habla de los antecedentes de la iglesia en el Antiguo Testamento, el significado de la palabra iglesia en el contexto de la iglesia primitiva, y también se habla de la asamblea escatológica, que será la iglesia en el futuro, según lo enseña la epístola a los hebreos. En la lección 2, que se llama las características fundamentales de la iglesia, se explica por qué la iglesia es una, ¿sí? Y se dan perspectivas sobre cuál es el punto de vista bíblico respecto al ecumenismo. Realmente el curso lo que presenta es un diálogo interdenominacional, pero no ecuménico, ¿verdad? Y se establece la diferencia entre la unidad y la uniformidad, porque hay hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo que tal vez no les gustan mucho las diferencias que hay dentro de la iglesia porque piensan que la iglesia debe ser uniforme, pero lo que dice la Biblia es que la iglesia debe ser unida, una, no igual, ¿verdad? Luego se estudia que la iglesia es santa y las consecuencias que esto tiene para sus miembros, que la iglesia es universal, que quiere decir que reúne a todos los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares del mundo en una sola congregación, ¿verdad? Que la iglesia traspasa tiempo y espacio, y que la iglesia es apostólica en el sentido de que sigue las enseñanzas del Nuevo Testamento que presentaron los discípulos de Cristo que se convierten en apóstoles. En esta lección 2 se cuestiona que la Iglesia Católica Romana se atribuya de forma exclusiva estas características de ser una santa, universal y apostólica, porque en realidad son características de la Iglesia en el Nuevo Testamento que se aplican a todo el cuerpo de Cristo Jesús sin ser excepcional de alguna denominación en particular. En la tercera lección, que es la autoridad de la Iglesia, se estudia que toda autoridad viene de Cristo, no viene de ningún humano, sino que Cristo delegó esa autoridad a los apóstoles en el Nuevo Testamento para que registraran las enseñanzas autoritativas que iban a ser la base de la iglesia a lo largo de toda la historia, hasta nuestros días y en lo porvenir. Y también se estudian las palabras de Jesús sobre esta roca de Mateo capítulo 16, verso 18, que ahorita comento. La lección 4 se llama Esferas donde la iglesia ejerce autoridad. Estudiamos cómo la iglesia tiene autoridad para proclamar el evangelio y preservar así la palabra de Dios, y autoridad para gobernar sus asuntos internos y para ejercer la disciplina de los miembros de esta institución. Y las lecciones 5 y 6 terminan con el estudio de sistemas de gobierno, contrastando los sistemas de gobierno jerárquicos con los sistemas de gobierno colegiados. Y se ven 4 ejemplos: el sistema católico romano, el sistema congregacionalista o independiente, presbiteriano. Y aquí, a ver, no se ve el contenido que enseñan estas organizaciones, sino que se estudia la estructura mediante la cual administran la organización que es la iglesia, ¿verdad? A veces ha habido tutores que pues se han puesto a discutir en las peñas el contenido que estas organizaciones enseñan, la católica romana, la anglicana, la presbiteriana, pero ese no es el objetivo del curso, sino estudiar su tipo
de gobierno, su estructura, para que el estudiante pueda compararlo con la forma que se gobierna su congregación local, ¿verdad? A la que pertenece. Y la última peña, la número 7, es donde se ven los resultados de una encuesta que los estudiantes tienen que hacer a el liderazgo de su iglesia local. Ahora comento un poco de eso. Este no es un curso de historia de la iglesia, sino es más doctrinal, pero sí se contemplan algunos aspectos relevantes de la historia de la iglesia en diferentes épocas. Entonces, las palabras que Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16-18, tienen todo un estudio porque el cristianismo las ha interpretado de formas diferentes en diferentes momentos de la historia. Y entender, Pedro, es fundamental para tomar una decisión respecto a ciertas formas de organización que hay actualmente de esta institución de Dios en el mundo. Luego también se estudia la gran comisión, el mandato que da Jesús a sus discípulos, que son convertidos en apóstoles, enviados, responsables de difundir las palabras que Él les enseñó y a enseñarle a las personas que guarden lo que Él dijo. Y también se estudia el primer sermón que tenemos registrado de Pedro en Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés. Aquí hago una muy breve revisión temporal, cronológica, sin detenerme en cada punto porque cada uno como que necesitaría una conferencia por aparte. Luego se estudia un poco, bueno, se comenta en las lecciones el establecimiento de diáconos que se ve en Hechos 6 y Pablo lo comenta en Romanos capítulo 15. Luego, lo que Pablo explica en Romanos acerca del rol actual del pueblo de Israel y el rol actual de la iglesia, ¿verdad? A partir de la metáfora de las ramas de olivo silvestre y el olivo injertado, para establecer esa diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Y también se ve algo de las advertencias sobre los falsos maestros que desde el primer siglo ya se estaban colando en la iglesia del Señor con artimañas y con enseñanzas de error. Siguiendo con esa línea temporal de la historia de la iglesia, cuando se estudia las interpretaciones que se han dado de las palabras de Jesús a Pedro sobre esta roca, se hace mención de algunos padres de la iglesia. Aquí algunos hermanos tal vez se escandalizan un poco, como que padres de la iglesia, porque tal vez piensan que se refiere a sacerdotes católicos romanos, pero no. Los padres de la iglesia es un título que se le da en la historia de la iglesia a aquellos primeros teólogos o pensadores que interpretaron las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto lo estudia la patrística, no sé si habrán escuchado hablar de patrística, que es esa parte de la historia de la iglesia que transiciona después de la iglesia primitiva. Entonces, se ven las opiniones de cada uno de estos llamados padres de la iglesia sobre las palabras de Jesús a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, diferentes organizaciones eclesiales siguen la interpretación que alguno de estos hombres dio a esas palabras de Jesús. Y en esa lección se estudia que la mayoría consideraba que Jesús, al decir sobre esta roca, no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que iba a ser la base, el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Siguiendo con esta revisión cronológica, en el curso se hace mención del Concilio de Nicea, cuando se tratan de contrarrestar las enseñanzas de Arrio, el arrianismo, este hombre que enseñaba que Jesús fue creado, que Jesús no es uno con el Padre, sino que es un ser creado. Entonces, se convoca a un concilio para contrarrestar esto, ¿verdad? Y el concilio logra silenciar y tachar de heréticas las enseñanzas de Arrio y se crea el credo de Nicea, ¿verdad? Para la iglesia crea acerca de la persona de Cristo Jesús y de la Trinidad.
Y también se menciona en el curso el coloquio de Marburgo, donde Martín Lutero tiene un debate fuerte con Ulrico Zwinglio acerca de si Jesús está presente o no en los elementos de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en los tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, hubo diferentes opiniones y así hay diferentes organizaciones eclesiales que interpretan de forma distinta la Santa Cena, ¿verdad? Y por último, mucho más contemporáneo, siglos XIX y XX, en el curso se ven algunos elementos de predicadores de los siglos XVIII y XIX, como Charles Spurgeon, ¿verdad? Salen ciertas frases y las interpretaciones que él hace acerca del cuerpo de Cristo en el mundo. Se menciona también el Concilio Vaticano I de 1870, ya donde la Iglesia Católica Romana estaba discutiendo un dogma de fe, cosa que las otras iglesias cristianas no tenemos. Nosotros no nos manejamos bajo dogmas. Ahí se estaba discutiendo la infalibilidad papal, ¿verdad? Que también se discute en el curso. Y hay algunos momentos de diferentes creyentes que vivieron la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la Alemania nazi, en la sección C de algunas de las lecciones de este curso, para ver cómo la iglesia en ese tiempo sombrío fue un faro de luz para aquellas personas que estaban siendo violentadas por este sistema fascista, nazista, ¿verdad? Y cómo iglesias se pronunciaron en contra de la injusticia social, ¿verdad? Y a favor del amor cristiano que se estaba perdiendo en algunas comunidades de fe. Entonces, es muy interesante porque este curso, en el manual del tutor, plantea este mensaje. Dice, información importante sobre este curso. El curso contiene preguntas penetrantes de autoevaluación para que los hermanos y las iglesias puedan examinarse a la luz de los principios bíblicos aprendidos. Por lo tanto, aquellos que prefieren no cuestionar sus vidas y tradiciones frente a la palabra de Dios pueden sentirse amenazados. Es de vital importancia entonces que los directores de este curso lo analicen previamente y expliquen exactamente de qué se trata para evitar a los usuarios sorpresas a medio camino. ¿Verdad? Ningún curso de SEAN trae un comentario como este para el tutor. Y es que, vamos a ver, eh, bueno, aquí estamos reunidos en esta conferencia, en esta tarde, hermanos de diferentes denominaciones o iglesias independientes que tienen una organización interna diferente, ¿verdad? Y muy posiblemente cada uno de nosotros consideramos que la organización de la iglesia donde estamos es la correcta, o es la idónea, o al menos es la mejor, ¿verdad? Si no, pues no estaríamos en la congregación donde estamos, ¿verdad? La cuestión es que como este es un curso donde se ve la doctrina de la iglesia y la diversidad del cuerpo de Cristo dentro de la unidad, se ven diferentes posturas, ¿verdad? Y que requieren que el tutor pueda establecer un diálogo desde el amor y desde el respeto a diferentes puntos de vista respecto a cómo diferentes iglesias organizan sus asuntos internos, ¿verdad? Sin dar a entender que haya una organización que sea mejor que otra o que haya una organización perfecta, ¿verdad? Sino que cada organización trata de seguir los principios bíblicos enseñados por Jesucristo, según diferentes formas en que las congregaciones se organizan. Al final, este curso plantea esta actividad que también es muy diferente a otros cursos porque el estudiante inscrito tiene que hacerle una entrevista a los líderes de su congregación. Entonces, en este curso hay dos entrevistas, pero los estudiantes solamente hacen una. Es como esa entrevista o ese cuestionario general. Y entonces leo textualmente del libro, dice, esta entrevista de la lección 7 lleva al alumno a analizar el gobierno de su iglesia o denominación. Recomendamos que los estudiantes comiencen a recoger datos del cuestionario desde el mismo inicio del curso para luego redactarlo para su presentación final en la semana 7, ¿verdad? Entonces, desde el inicio del curso, el tutor le indica a los estudiantes que revisen la encuesta que viene al final de sus libros para que puedan tener contacto, ya sea con su pastor o con el liderazgo, para plantearle las preguntas del cuestionario. Y la finalidad es que el estudiante conozca
la iglesia a la que pertenece. Porque, bueno, y de hecho, en el curso, mucha gente se da cuenta que no conocía su iglesia, que no conocía la historia de su iglesia, que no sabía cómo su iglesia está organizada en diferentes temáticas, ¿verdad? Y en el manual del tutor viene un segundo cuestionario, que es un cuestionario de evaluación, y muchos estudiantes creo que no lo conocen, que es una herramienta para que grupos maduros puedan seguir este estudio de doctrina de la iglesia, diagnosticando cómo está la salud de su iglesia local, ¿verdad? Entonces, es un instrumento para los líderes de la iglesia para evidenciar las fortalezas y las debilidades que tiene la iglesia local, ¿verdad? Entonces, comento brevemente el primer cuestionario, que es el que los estudiantes conocen. En este vienen preguntas acerca de los organismos de gobierno eclesiástico, cómo, digamos, si la iglesia tiene una junta administrativa o una asociación, o si es independiente, ¿verdad? ¿Quiénes son los líderes? Luego hay preguntas sobre cómo se relaciona el liderazgo con la congregación, ¿verdad? A partir de la predicación, a partir de los diferentes ministerios, cómo administra la iglesia la disciplina de los miembros en caso de ser necesario, o si no administran disciplina, porque hay congregaciones que no administran disciplina, ¿verdad? ¿Y por qué? También el cuestionario implica cuestiones sobre finanzas, cómo es la estructura que administra las ofrendas y los diezmos en la congregación. En responsabilidades varias, entre otras cosas, se pregunta si las mujeres pueden ejercer algún ministerio o no, ¿verdad? Y también se pregunta al líder o al pastor sobre la posición doctrinal, sobre elementos como el bautismo, la Santa Cena, para que el estudiante sepa cuál es el posicionamiento que tiene la congregación a la que pertenece. En esta encuesta hay, digamos, cómo es todo esto en la iglesia local, en la organización regional y en la organización nacional. Pero cuando se trata de iglesias independientes, las respuestas solamente tienen que ver con la organización local, ¿verdad? Porque al ser independientes no pertenecen a un organismo regional ni nacional. Esto aplica a quienes pertenecen a una denominación que tiene una organización a diferentes escalas. Y el segundo cuestionario que les comento, que viene solo en el manual del tutor, eh, se titula así, La iglesia en su ambiente local, y diagnostica cómo está la iglesia en cuanto a adoración. La adoración de la iglesia muestra el señorío de Cristo, cómo es la adoración colectiva y cómo son los tiempos de oración colectiva en la congregación. En cuanto a nutrición espiritual, cómo son los espacios de comunión que la iglesia ofrece para los hermanos. La iglesia ofrece oportunidades de enseñanza y estudio bíblico para todos sus miembros. Cómo influye la iglesia en cuanto al ministerio familiar y en cuanto al liderazgo. En cuanto a misión, si la iglesia tiene estrategias para impactar al mundo o a la localidad más allá de las fronteras del mismo templo. Y también evalúa si la iglesia está siguiendo la voz de Dios, qué tanto los líderes y la iglesia en general caminan en obediencia, cómo resolucionan las tensiones que implica la vida de iglesia, cuáles son las prioridades de la congregación y cuáles son las proyecciones a futuro que tiene la congregación. Entonces, si ven este curso, realmente examina muy a profundidad la iglesia del Señor a la que pertenece el estudiante y el tutor, por supuesto. Y aquí quiero hacer algo muy importante, me parece a mí, porque la actitud que tenga el tutor ante este curso va a influir mucho en cómo los estudiantes vean y vivan este curso desean, ¿verdad? El tutor es crucial en este curso. Si en todos los cursos desean, yo creo que en este más sobre todos. Si el tutor conoce bien su iglesia local y respeta las autoridades de su iglesia local, el tutor va a transmitir esos valores a la peña, ¿verdad? La peña va a opinar, va a comentar desde el respeto a la autoridad y desde el respeto a la organización a la que pertenece la iglesia, ¿verdad? Si el tutor tiene una buena relación con su pastor, el curso va a ser una muy buena experiencia porque va a ser de una evaluación de los miembros de la iglesia en sentido individual y en sentido colectivo.
y el tutor mantendría una comunicación fluida con el pastor, comentándole los objetivos del curso, e incluso ha habido peñas en las que el pastor va a la peña número 7 y como todos los hermanos pertenecen a la misma iglesia, ¿verdad? Eh, pues digamos que en la peña haya 8 estudiantes, serían 8 personas haciéndole las mismas preguntas al pastor. Entonces, hay iglesias que llevan al pastor a la peña 7 para que el pastor, que ya tiene las preguntas desde antes, pueda compartir las respuestas ahí en la peña. Y en la peña se da un compartir respecto al entendimiento de los estudiantes en cuanto a la organización de la iglesia, ¿verdad? Y tercero, hago este otro comentario, el tutor podrá estimular al estudiante de la Biblia a apreciar su congregación y apreciar a los hermanos que pertenecen a otras congregaciones, que aunque tienen una organización diferente, también pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y así entender que la iglesia del Señor es muchísimo más amplia de la iglesia local a la que yo pertenezco, aunque no seamos uniformes, pero sí debemos ser unidos como lo enseñó Cristo en Juan capítulo 16, ¿verdad? No bajo ideas ecuménicas, sino bajo el diálogo interdenominacional, en tanto las congregaciones sigan los principios bíblicos, ¿verdad? Ahí deberíamos mantener la unidad. Y para terminar, quiero solamente dejar estas preguntas para reflexionar, para compartir. ¿Debe conocer el creyente cristiano la organización de la iglesia a la que pertenece o no? ¿Qué cosas debe saber un miembro de una iglesia? Y habrá cosas que un miembro de una iglesia no debe saber. ¿Qué pasaría si la iglesia de Dios en el mundo olvida su historia, olvida la historia de la iglesia? Y si es necesario un diagnóstico sano de la iglesia local o si no es necesario. Y si es necesario, ¿con qué fines? ¿Con qué fines evaluar cómo estamos trabajando como iglesia local, verdad? Este, Bien, este curso es realmente particular, pero considero que es fundamental para nosotros poder entender esta institución del Señor en el mundo y ver cómo estamos trabajando y poder ajustar aquellas cosas que tal vez estemos haciendo lejos de lo que enseña la palabra del Señor para glorificar a Cristo, porque para eso existe la iglesia. Es el cuerpo de Cristo en el mundo para darle a Él toda la gloria, ¿verdad? Dios les bendiga y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la segunda conferencia y al final vamos a comentar o hacer las preguntas a los tutores del